Nos, eh, esta alabanza que recién cantamos, adivinen de dónde sale. Porque la mayoría de las alabanzas que cantamos en la iglesia son inspiradas a través de la escritura. Entonces, esta alabanza que cantamos recién justamente tiene que ver con el salmo que hoy día vamos a estudiar. ¿Ya? El Salmo 5. Salmo capítulo 5. Eh, bueno, en, en este Salmo capítulo 5 describe situaciones en la que se enfrentan los creyentes hoy en día. Eh, en este capítulo de Salmo podemos ver la indignación del justo por la conducta de los que son malos. Eh, Algunos consideran que en este salmo David sigue describiendo su situación al huir de cómo en el Salmo 3. Y el tema de este salmo es la petición de David por justicia divina contra quienes se rebelan contra él, siendo él el rey. Eh, y el salmista David aquí indica que ha sido acusado injustamente y pide justicia ante Dios. Eh, También en este salmo se conoce como el salmo de la mañana, porque el salmista busca a Dios en la mañana, a diferencia del salmo 4 que se conoce como el salmo de la noche. Eh, y podemos aprender de este salmo también cuál es la forma correcta de orar. Eh, Según Mateo 6:5 y 8 y 9 existe una forma correcta de orar y una forma incorrecta. Eh, Aquí aprendemos de David algunos elementos de una correcta oración. Eh, y este salmo también nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades al iniciar el día. Entonces, para David, el buscar el rostro de Dios al iniciar el día era lo más importante, pero eso lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Eh, bueno, vamos a ver estos elementos de una correcta oración que yo les decía recién, partiendo con el versículo 1 y 2 de Salmos 5. Eh, bueno, aquí al principio vemos que nos nombra al autor de este salmo, que es David, ¿cierto? El autor de los salmos. Eh, y dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti eh, oraré, oraré. Eh, bueno, aquí el salmista comienza pidiendo a Dios que lo escuche, ¿ya? Pero lo pide de una manera muy atenta. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Da la idea eh, de hacer, da la idea como cuando uno se acerca a la persona para escucharla y, y que nada interfiera, eh, así eh, como inclinar su oído a esa persona. Vemos este tipo de petición en otros pasajes también, como cuando Judá es librado de Sennacherib, como lo vimos en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Y la palabra para escuchar es en el original asan, que quiere decir expandir, expandir. Se usa para eh,
como ensanchar, agrandar el oído con la mano, ¿ya? Para oír bien. Eh, Así se ocupa esta palabra, escuchar. Eh, y dice, escucha Jehová mis palabras, es decir, mi oración, ¿cierto? A eso se refería David, a su oración. Le estaba pidiendo a Dios que escuchara su oración. Después, considera mi gemir. Ahí el diccionario define la palabra considerar como reflexionar, ¿ya? O examinar con atención una cosa, ¿ya? Eh, Mi gemir. Gemir es expresar una pena y dolor con sonidos de dolor. Eh, la, la alabanza que cantábamos recién decía, escucha Señor mi oración, considera mis pensamientos. Eh, y acá podemos notar lo pensativo que estaba David en estas palabras. Eh, un- es- Estaba el salmista muy pensativo por un gran dolor. Entonces, en el fondo le estaba pidiendo a Dios que comprenda eso que lo estaba llevando a pensar profundamente. ¿Ya? Eh, en el fondo está diciendo que David no es- está diciendo que no está hablando por hablar, no está hablando por hablar. Considera mi gemir, o sea, él lo había pensado ya, pensaba lo que estaba pidiendo. Él ya había pensado, había meditado en las cosas que estaba pidiendo, en las palabras, en la situación que estaba pasando. Y David sabe que para Dios no solo las palabras son importantes, sino la intención del corazón. Por eso David medita. Vuelvo a decir, cuando dice considera mi gemir, nosotros eh, gemir quiere decir expresar una pena y dolor. Y para poder expresar esa pena y ese dolor, eso tenía que haber estado en su mente ya, en su corazón, hace ya un tiempo. Eh, entonces, mi hermano, uno cuando antes de orar, eh, debemos considerar nosotros profundamente lo que vamos a decir y lo que vamos a pedir. ¿Para qué? Para que lo hagamos correctamente y recibamos respuesta. Según Santiago capítulo 4 versículo 3. Entonces, continuando el versículo 2 dice, está atento a la voz de mi clamor. Y, y acá podemos ver que David estaba orando a Dios con un tono más elevado de lo normal, indicando la importancia de lo que está pidiendo. Y clamar a Dios, eh, como podemos ver a través de la historia de David y de sus salmos, clamar a Dios era una práctica común para David. Él sabía que Dios contestaba. El capítulo 3 versículo 4 con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Él sabía que Dios contestaba. Y como dice en Jeremías 33:3, Dios también promete cuidar a su hijo y mostrarle cosas grandes cuando clama a él. Entonces, mi hermano, cuando nosotros clamamos a Dios, llega a Dios. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por dificultades, cuando nosotros estemos pasando por situaciones que
nos acomplejen, debemos clamar a Dios. No nos olvidemos de clamar a Dios. Rey mío, continúa el capítulo 2. David era el rey de Israel, pero David reconoce que en la tierra Dios era una autoridad mayor que él. David no fue como muchos que llegaban al poder y se le olvidaba que quien los puso. David tenía poder militar, tenía poder económico, tenía relaciones importantes en el mundo antiguo, pero ante Dios reconocía que era nada. En los salmos que vienen más adelante, 44, 68, 74, David siempre reconoció que aunque él era rey de Israel, Dios era superior. Dios mío, Dios mío, clamor, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Aquí David usa el nombre de Dios, Elohim, que indica la reverencia y la potencia de Dios. Entonces, no solo David reconoce que es subordinado en la tierra, sino que también en el ámbito espiritual. Dios es dueño. Dice que Dios es su rey y su Dios. Entonces, aquí David está indicando que está dirigiendo su oración a alguien mucho más importante. Eh, como Dios, como Dios, David sabe que Dios se preocupa por el bienestar espiritual de los que son suyos. Entonces, hermano, yo te pregunto, ¿es Dios tu rey y Dios es tu Dios? Si es así, recuerda que tú y yo somos subordinados en lo terrenal y también en lo espiritual. Él es nuestro dueño, a Él le pertenecemos. Y termina el versículo 2 diciendo, porque a ti oraré. ¿Por qué David quiere toda la atención de Dios? Porque va a conversar, va a platicar solo con Él. El salmista indica que orará a Dios, por tanto espera una respuesta de parte de Él. Entonces, al tener una conversación con Dios, eh, hay que dirigirse solo a Él. Tenemos que dirigirnos solo a Él. Evitemos cualquier clase de distracción. A Dios tenemos que dirigirnos por medio de Jesucristo. Versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y aquí parte diciendo, oh Jehová, de mañana, en el alba, ¿cierto? Cuando los primeros rayitos del sol empiezan a aparecer. Ahí es de mañana. La primera cosa que David hará al iniciar el día es buscar el rostro de Dios en oración. Eso es lo que está diciendo la palabra. Aquí David le da a Dios las primicias de su día. Entonces, ¿a qué hora nosotros buscamos a Dios en oración? Si es nuestra prioridad, le vamos a dar las primicias de nuestro día y lo haremos al inicio. Es importante comenzar el día en oración. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos ni la menor idea a lo que nos vamos a enfrentar ese día y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. O quizás tenemos algo programado durante el día
tenemos ya pensado algo que hacer en el trabajo, tengo que estas tareas. Con mayor razón debemos eh, ir a Dios en ayuda. Y esta oración matutina nos va a dar confianza porque Dios va a enfrentar el día junto con nosotros. Entonces, si nosotros reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios para enfrentar el día a día, lo vamos a buscar primero, antes que nada. Entonces, aquí David toma eh, estas determinaciones, primero en el versículo 1 que va a orarle a Dios y el versículo 2 que va a orar a Dios de mañana. Y luego, nuevamente dice de mañana el versículo 3. Nuevamente aparece la palabra mañana, lo que indica aún más la importancia que David le daba a esta práctica. En el hebreo, cuando se quería resaltar algo o indicar que era de una importancia grande, se repetían las frases o palabras al escribir. En nuestro día usamos cosas distintas. Usamos signos de exclamación o usamos la letra más gruesa y en negrita, ¿cierto? En el hebreo repetían las palabras. Eh, entonces, esta no es la única vez que tampoco David ora a Dios durante el día, pero es la primera y es lo primero para iniciar el día. Obviamente podemos eh, clamar a Dios y Él nos va a escuchar en cualquier momento del día, en todo tiempo. Eso nos dice el Salmo 55, versículo 17. ¿Ya? Me presentaré ante ti. Continúa el versículo 3. Entonces aquí David está determinando a que va a buscar el rostro de Dios. Y la palabra para presentar aquí en la escritura es arak, que significa poner en orden, en una variedad grande de aplicaciones. Acomodar, alinearse para la batalla, combatir, dirigir, ordenar, poner precio, preparar, valorar. Esta palabra presentarse es la misma que se usa en pasajes donde el ejército se organiza para la batalla, como en Jueces capítulo 20 versículos 20 y 22. Por lo tanto, aquí David se junta con Dios para planear cómo organizar la estrategia para enfrentar el día. De esa manera lo podemos ver. Bonito, ¿no? Entonces, David quiere presentar su caso ante Dios para saber cómo enfrentar su día. Entonces, mi hermano, antes de nosotros comenzar el día, insisto, oren a su capitán. Oren a su capitán para planear el día y tengamos una victoria segura al terminar el día. Vemos que al final del versículo 3 el salmista está dispuesto a esperar la respuesta de Dios porque él tiene la seguridad de que esa respuesta va a llegar. Hay personas, hasta uno mismo, de repente yo creo que todos en algún momento hemos orado y hemos dudado de que Dios va a contestar, como en el caso cuando Pedro fue liberado. Pero ¿saben qué? Existe una gran bendición al esperar la respuesta de Dios. Dios nos protegerá, como dice Salmo 18:30.
pueden tener la confianza de que Dios va a contestar. Salmos 38:15. Nos ayuda a no desmayar porque confiamos más en Dios. Salmo 42:5. Entonces, eh, la oración matutina, la oración de mañana, es tan importante como el desayuno para nuestro cuerpo. Posiblemente el joven que aceptó la droga que le dieron durante el día, seguramente no tuvo una oración en la mañana. Hablo de cristianos, por supuesto, que caen en pecado. El esposo que de repente engañó a su esposa, seguramente no le pidió a Dios en la mañana que estuviera con él, que le ayudara a llevar el día. ¿Se fijan? Jóvenes que perdieron su pureza un día, quizás no dejaron a que Dios controlara ese día, que estuviera ahí. Entonces las prioridades de David en los tres versículos anteriores era orar a Dios, acercarse a Dios con mucho respeto y buscar a Dios eh, al iniciar su día antes que nada. Eh, bueno, continuemos. Veamos qué dice del versículo 4 al 6. Dice así, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Bueno, aquí podemos encontrar nosotros un consuelo. Un consuelo que pueden disfrutar nosotros, los cristianos, las personas piadosas, sus hijos. Cuando nosotros observamos alrededor nuestro, hoy en día, eh, podemos sentirnos abatidos, abatidos viendo cómo predomina el mal. Y para los que somos cristianos, eso nos entristece, nos entristece muy profundamente. Porque, eh, ¿cuál es el consuelo de las personas que son fieles a Dios en días como estos? En estos días donde la maldad eh, está ahí a la luz del día. Bueno, el David nos dice el odio que él siente en su propio corazón hacia el mal está revelando que él está de parte de Dios. Dios también detesta ese mal, ¿cierto? Al mirar a este mundo controlado por la maldad. Esta maldad que no agrada a Dios ni a aquellos que conocen a Dios. La maldad no tiene cabida en él. Como dijo Juan en su primera carta, en el capítulo 1 versículo 5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Por otra parte, el profeta Habacuc,
Cuando Dios le dijo que los caldeos iban a invadir la tierra de Dios, lo expresó de manera parecida y dijo en el capítulo 1 versículo 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La maldad eh, puede prosperar por un tiempo, pero se acerca implacablemente. O sea, sí o sí, el día que traerá destrucción y va a traer vergüenza eternas a aquellos que practican la mentira y la iniquidad, aquellos que están alejados de Dios. Y Dios ha puesto eso con mucha, pero mucha claridad, que se acerca un día de juicio y que el mal de hoy no va a prevalecer. Y Dios lo ha dicho en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 versículo 8 que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nosotros, no somos nosotros, sino es la misma escritura que la que anuncia que el juicio de Dios vendrá sobre la tierra, vendrá sobre la tierra. El versículo 7 dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Dice: más yo, dice, está haciendo un contraste con las personas malas que habla en los versículos anteriores. Entonces esta frase sirve de unión para comparar los dichos sobre los malos y lo que el salmista anhela, ¿ya? Eh, y aquí el salmista reconoce que es por la bondad de Dios que puede acercarse a él. No nos olvidemos que por ningún motivo que Dios es grande en misericordia, ¿ya? Porque dice: en la multitud, en la, por la abundancia de tu misericordia, ¿ya? Entraré a tu casa. Entonces aquí David usa una figura de alguien que ofrece su casa para hospedar a alguien cortésmente. Las personas no invitamos a cualquier persona a nuestro hogar, ¿cierto? Solo aquellos con los que podemos tener comunión. ¿Ya? Lo mismo Dios. Adoraré. La palabra usada para adorar en este pasaje es postrarse, bajarse, inclinarse, para indicar una autoridad o un acto de sumisión. Entonces David sabe que Dios es muy superior y le va a adorar eh, eh, postradamente. Ahora la pregunta es: ¿nosotros reconocemos la superioridad de Dios? Si nosotros reconocemos la superioridad de Dios y, y, y creemos que Él es más grande, Él es más poderoso, misericordia que nosotros, entonces no nos olvidemos de humillarnos delante de su presencia. Eso es súper importante. Eh, Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Aquí la definición de la palabra templo es casa grande, palacio. Acá no se refiere al templo de Dios porque aún no existía, sino se refiere a un lugar específico donde se adoraba, ¿ya?
que lo vamos a ver después en el Salmo 7. Eh, Era un tabernáculo, ¿cierto? Era una tienda donde se llevaba a cabo las labores religiosas. Eh, entonces, lo que David indica en los versículos que quiere ir al templo de Dios, no solo quiere ir al templo, pero quiere adorar en él. Esa es su meta. Por lo tanto, vemos aquí estas tremendas ganas de David de adorar, de adorar a Dios. Eh, bueno, el versículo 8 dice, guíame Jehová en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Endereza de mí tu camino. Eh, Guíame, es lo primero que dice. Aquí David estaba anhelando que Dios lo dirija conforme a su justicia. Era más fácil para David reaccionar contra los perversos, pero no lo hace. Prefiere hacer las cosas conforme a Dios. Entonces David deja que sea Dios quien lo guíe, a diferencia del malvado, que es guiado por sus concupiscencias, por sus pecados. Entonces quiere que Dios lo mantenga en el camino correcto. Entonces también es una lección para nosotros, que cuando nosotros nos encontremos en medio de injusticias, que hay muchas, sobre todo en este tiempo, no nos dejemos guiar por la carne, no querramos eh, hacer venganza por nuestras propias manos, ¿no? Si estamos en medio de una injusticia, dejemos ser guiados por Dios. Y David acá también estaba pidiendo la dirección de Dios para poder gobernar adecuadamente con justicia, con justicia. Y llegamos al número 9 tomando un recuento. eh, bueno, yo les decía al principio que eh, íbamos a estar viendo eh, algunos como tips o partes que, que nos muestra aquí David en la oración. Y empezamos del versículo 1 al 3 con la preparación de la oración, versículo 4 al 6 con eh, doctrina, el versículo 7 al 9 con la adoración, como lo estamos viendo ahora. Versículo 8 con la disposición. Y el versículo 9 con las peticiones, que también están dentro de la oración. Y dice el versículo 9 porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Después vamos a ver eh, antes de pasar al 10 que eh, David hace unas peticiones un poco fuertes. Bueno, lo vamos a ver. Primero vamos a analizar el versículo 9. Eh, Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Entonces, básicamente, eh, están mintiendo cuando hablan contra David, ¿no? Recuerden que David está hablando sobre los malvados. Por eso, en el versículo anterior pide que Dios le ayude a controlarse y no actuar en la carne a causa de esas mentiras, ¿cierto? Eh,
sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, dice. Aquí David indica que de su boca procede mucha maldad por medio eh, de sus palabras. Mucha maldad de las personas malvadas, valga la redundancia. Y una tumba abierta. ¿Qué es lo que tiene una tumba abierta? No tiene nada más que un cuerpo descompuesto, podrido. Y eso es lo que sale de la boca de las personas malvadas que David está nombrando. Y un sepulcro abierto era considerado algo inmundo, según el libro de Números, capítulo 19 versículo 11. Eh, entonces, esta expresión era usada para indicar la habilidad de los guerreros para destruir, según Jeremías, capítulo 5 versículo 15 al 17. Por lo tanto, ellos son muy hábiles para destruir con sus palabras. Con su lengua lisonjearán, o con su lengua hablan lisonjas. Ellos solo dicen cosas en las cuales no se puede confiar. Aquí la palabra usada para lisonja se define como algo que resbala, que no se queda, que no es estable, que no se puede confiar. Entonces, en los versículos anteriores, eh, David nos está mostrando su anhelo por estar en la presencia de la casa de Dios, regresar y adorar a Dios en el tabernáculo y ser dirigido de Dios, ser dirigido por Dios en su justicia. Y bueno, eh, por último lo que dicen en los versículos 3, que yo quiero que lo tomen también de la mano de lo que dice los versículos 4 y 5, eh, lo que va a decir en los versículos 10 al 12. Miren la petición, las peticiones que hacen, eh, la que hace David. Miren lo fuerte que son. Dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con escudo lo rodearás de tu favor. Eh, la oración, la oración es el recurso del ser humano, ¿cierto? De nosotros, cuando vemos la maldad que nos rodea. Eh, Debemos orar pidiendo aquella guía que nos va a capacitar para vivir de una manera tal que no traiga descrédito o que no traiga desprestigio al nombre de Dios. Y en el versículo 10 vemos que el salmista le pidió al Señor que, en pocas palabras, que destruyera al enemigo. Y esta es la primera oración tan fuerte registrada en los Salmos. Es la primera oración en en el que se expresa un vivo deseo de alguien para que sufra un mal. Entonces, ¿qué les quiero decir yo? Que hay ciertas oraciones que David pronunció en las que pidió a Dios justicia. Le pidió que interviniera y que trayera juicio. Y algunas de esas oraciones fueron muy duras. El profeta Isaías también oró de la misma manera. En el versículo
capítulo 64, versículos 1 y 2, y dijo, oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Lo que tenemos claros, lo que tenemos claro es que la justicia tiene que caer algún día sobre los, los pecadores, los transgresores. Las escrituras dejan bien en claro que Dios tomará venganza sobre los que practican el mal. Lo vemos, lo vimos, lo compartimos recién en Apocalipsis. Recordemos que Jesús en Lucas capítulo 18 versículos 3 al 8 mencionó una parábola sobre una mujer que presentó su caso ante un juez, rogándole, que oraba diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, y así fue que David en su día oró por venganza. Y aquí es la aclaración que yo les quería decir. Si un creyente hace una oración de esta clase, de este tipo de oración en esta época, está cometiendo pecado. Entonces, aquí es donde nosotros creemos que una interpretación adecuada de la escritura es primordial, es esencial. Hay muchas personas que quisieran quitar esta porción de la palabra de Dios. Hay incluso gente que dice que no es una parte de la Biblia porque esta no es una expresión propia de un cristiano. En realidad, bueno, nadie dijo que lo fuera, ¿cierto? Pero esta clase de oración será para el pueblo de Dios en la gran tribulación. Entonces, en aquel día, la gente que se encuentre bajo la ley va a pronunciar este tipo de oración, tal como lo hicieron en el pasado cuando estaban bajo la ley. Y Dios tiene toda la intención de oírlo y de traer venganza sobre sus enemigos. Pero en nuestra época, nosotros tenemos que actuar de forma diferente. Para nosotros la regla se encuentra en Mateo, capítulo 5 versículo 44, que dice, Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y esto es algo difícil de hacer, pero es eso mismo lo que Dios, lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Y Pablo en Romanos 12:19 escribió, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza,
Yo pagaré, dice el Señor. Entonces Dios está diciendo que Él se haría cargo de la represalia. Cuando alguien nos da un golpe, ¿qué nos dice nuestra naturaleza? Vamos a devolverle el golpe. Pero cuando nosotros tomamos el asunto en nuestras propias manos, no estamos viviendo cerca de Dios, ni por la fe. Dios quiere que confiemos en Él. Él se va a hacer cargo de nuestro enemigo. Yo cuando leo esto me acuerdo de, de un amigo muy cercano a mí que me cuenta que cuando él se había convertido al Señor recientemente, eh, iba con su Biblia en la mano, eh, y se encontró cara a cara con unos chicos, eh, diciéndole, ¿te acordáis quién soy yo? ¿Te acordáis que soy, qué pasó conmigo? Lo molestaron, se burlaron, le dijeron de todo, garabato limpio, y mi amigo así, apretando su Biblia, agachando la cabeza. Estaba llegando a la iglesia, llegó a la iglesia, ahí eh, le contó a su pastor. Entonces, esa es la actitud, esa es la actitud. A él mismo le pasó, en la playa le pasó lo mismo también, se burlaron de él. Y, y eso es eh, dejar tu orgullo, dejar tu orgullo, dejar tu orgullo, agachar la cabeza y decir, Señor, ahí está, te lo entrego. Recordemos que cuando Jesús estuvo en este mundo fue tratado de una forma brutal, pero él no devolvió los golpes que recibió. Jesús sufrió de una manera que ninguno de nosotros soportaría, ninguno soportaría. Y Jesús nos mostró su humildad, nos mostró que Él, aun siendo Dios, se humilló, siendo Dios, se humilló. Piensen en eso, lo increíble que es eso. Él quiere que aquellos que son suyos y que son parte de la iglesia en la actualidad, tienen que adoptar la misma actitud. No olvidemos la declaración que Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, Él tiene la intención de hacerse cargo de esta situación en un día futuro. Así que eso les quería compartir, mi hermano. Espero que el Señor haya podido hablarle a través de esta palabra. Y bueno, que puedan tener buenas noches y descansar. Vamos a orar para despedir.